se disciplinan y que cumplen el ordenamiento superior de los abrazos no balazos, pero termina al final los que pagan son ellos y los que se llevan la mala fama son ellos. No veo por qué pueda el presidente cambiar la estrategia de seguridad o lo que él cree que es su estrategia de seguridad. Me parece que él no lo va a cambiar. El día que se demuestre, que se compruebe fehacientemente que el presidente Andrés López Obrador tiene una relación directa, un pacto directo con el cártel de Sinaloa, con el Mayo Zambada, con los hijos del Chapo, con el propio Chapo, se acabó este movimiento que se llama Cuarta Transformación. Tú hablas de golpe de timón. ¿Qué habría que hacer, Juan? ¿Qué sugieres tú? Si tuvieras a Rosa Isela o a los secretarios o al mismo presidente, ¿qué les dirías? Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. La revolución del debate, el dedo en la llaga. Yo soy Tony Aguirre, me da muchísimo gusto darle los buenos días, las buenas noches, las buenas tardes, dependiendo del momento, de la situación, el horario donde usted haya decidido poner el dedo en la llaga. Hoy vamos a hablar de un tema trascendente, de vital importancia. Yo me atrevo a decir que de vida o muerte. México se ubica como el país con mayor violencia homicida a nivel global y eso es muy preocupante. Más de 90,000 asesinatos hablaría de un fracaso de los balazos, de aquellos abrazos, no balazos. Pareciera que el Estado ya renunció a su obligación de protegernos a todos los mexicanos. Hoy pondremos el dedo en la llaga en el México violento de Andrés Manuel López Obrador y para ello nos hemos rodeado de un equipo de expertos, de gente que sabe, de amigos muy queridos, de gente muy admirada. Comenzamos con María Elena Morera. Ella es presidenta de Causa en Común, es una parte primordial de la sociedad en estos temas y de este programa particularmente. María Elena, gracias. Tony, muchas gracias por la invitación y me da mucho gusto estar con Cristian y con Juan Manuel en esta mañana o tarde, como bien dices. Muchas gracias, María Elena. Siempre es un honor y un privilegio contar con tu generosidad, con tu participación. Tenemos, y ya lo ha dicho María Elena, a Juan Ibarrola. Él es periodista especializado en Fuerzas Armadas, un hombre muy admirado, una persona que sabe mucho de estos temas y nos alecciona de muy importante manera. Gracias, Juan, por acompañarnos. Ya te extrañábamos. Al contrario, Tony, gracias a ti. Un saludo y un beso a María Elena, Cristian, un fuerte abrazo y al auditorio. Siempre mi respeto. Gracias, gracias. Juan, como dice el clásico, este panel no lo tiene ni Obama. Finalmente, y no menos importante, sí, ¿verdad? Está Cristian Jiménez, experto en armas y temas de seguridad. Gracias, muchas gracias, Cristian, por acompañarnos también. Ya nos hacías falta. Donny, muchas gracias por la invitación. María Elena, Juan, un gusto verlos otra vez. Gracias a los tres. Muy bien, pues pongamos el dedo en la llaga. A ver, mi querido Juan Ibarrola, ¿cuál sería el panorama de este México violento de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, es un momento terrible de nación. Somos un país, vamos a hablar de nación, vamos a hablar de país y vamos a hablar de patria. Es un momento terrible de nación porque somos un país que, aunque no es de López Obrador, y aunque creo yo que sería injusto solamente darle a López Obrador toda la responsabilidad de lo que ha llegado este país a tener, insisto, creo que sería injusto, aunque por supuesto analizando la no estrategia en materia de seguridad pública que no tiene este gobierno, o sea, simple y sencillamente no existe una estrategia de seguridad pública. Esto es importante recalcarlo porque no se tiene. Por tanto, el crecimiento operativo de grupos criminales en este país, el crecimiento humano en materia de recurso humano que tienen los grupos delictivos en el país,
el crecimiento de la impunidad, si ya antes de comenzar el sexenio de López Obrador, la impunidad en este país era terrible. Bueno, pues hoy se saben estos delincuentes, estos grupos impunes. Seguimos estando con un 98% de los delitos que jamás llegan a un juez, jamás llegan a un ministerio público, no se resuelven. Solamente el 2% de los delitos de este país se resuelven, y esto lo saben los criminales. Sí tiene una carga de responsabilidad el presidente de México, eso es total, sí la tiene. Pero también existe una gran responsabilidad en estados y en municipios, con esto termino, que han permitido que el origen del crimen que se da en los municipios, que pasa por el estado y que después necesitaría una respuesta federal, es donde yo mando esa responsabilidad compartida. Gracias, Juan. María Elena, entonces, así claramente, fracasaron los abrazos, no balazos. Sin duda, Tony, fracasaron los abrazos, no balazos, y me parece que este sexenio se puede resumir en la pregunta que le hicieron hace unos días al presidente sobre el tema de las policías, y él, como respuesta, elogia a las Fuerzas Armadas, ¿no? Creo que ese es el resumen de su no estrategia de seguridad, como decía Juan Ibarrola, donde la impunidad, la inseguridad y la corrupción es lo que prevalece. Te diría también, como lo hemos hablado en otros de tus programas, el plan sectorial de seguridad en realidad no existe, es un planteamiento ideológico, no marca una estrategia y por tanto no hay forma de medir resultados. A ver, María Elena, aclárame una cosa. Dice Juan y tú, con toda verdad, con todo acierto, porque están las evidencias a la luz pública, que no hay una estrategia de seguridad, pero ¿de qué sirve entonces desmañanar al gabinete de seguridad? ¿De qué sirve reunir y quitarles el tiempo y hacer que no descansen como debería de alguna manera para rendir lo que tendrían que hacer? Entonces, María Elena. Bueno, es que yo creo que el gabinete de seguridad se puede levantar todos los días muy temprano, como cualquiera de nosotros nos podemos levantar muy temprano, y eso no quiere decir que tengamos un plan para actuar en el día, y no quiere decir que vayamos a trabajar mejor por levantarnos temprano, ¿no? No hay plan sectorial de seguridad porque ahí está plasmado solamente un grupo de ideas o de frases ideológicas, pero no es un plan. Tampoco no ha habido un fortalecimiento a las policías locales, como bien dice la Constitución. En el marco de la ley de la Guardia Nacional dice claramente que las policías estatales y municipales se deberían de fortalecer y que habría un presupuesto para esto, ¿no? Entonces, no hay ni el plan para fortalecerlas, ni tampoco el presupuesto para fortalecerlas, ¿no? Ya anunciaron que va a haber incluso hasta guardias estatales, ¿no? Ya los gobiernos de Sonora y de Michoacán anunciaron sus guardias estatales, lo cual quién sabe qué signifique en la práctica. Yo lo que creo es que la estrategia de seguridad de este gobierno, ellos la ven como un subproducto de la estrategia de desarrollo social y de la supuesta estrategia de corrupción. Digo supuesta porque yo no he visto que alguien se haya ido realmente a la cárcel con una sentencia en el tema de corrupción, pero no se ve a la seguridad como una estrategia en sí misma, sino como un subproducto de otras estrategias, ¿no? Que pueden ser buenas o malas, pero no es una estrategia de seguridad. Y finalmente, el tema de la militarización, que pues no ha resuelto ni creo que vaya a resolver el problema de seguridad. Porque si bien la Guardia Nacional no es una mala idea en sí misma, sí es una mala idea como se implementó. Y diría por último en este momento que bueno, tampoco no hay sorpresas porque el presidente lo escribió desde el 2006, que él no quería a los militares, que los iba a mandar a los cuarteles y que iba a formar una Guardia Nacional, ¿no? Entonces, puede ser que nos guste o no como esté formada, pero definitivamente no hay sorpresas. Él desde el 2006 dijo lo que pensaba hacer. Muy bien, gracias, gracias. María Elena, un panorama sombrío en todo caso. A ver, Cristian, ¿por qué fracasó el abrazos no balazos en este sentido?
¿A qué se ven sometidos las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad de este país con esa estrategia? Porque se habla incluso que hay sometimiento frente al crimen organizado. ¿Es así, Cristian? No hay sometimiento frente al crimen organizado, Tony. Es importante hacer la diferencia. Da esa opinión porque la estrategia de abrazos, no balazos, se entiende en el sentido de tratar con gente que piensa como tú, que tiene el mismo sistema de valores, que comparten nuestro sistema de valores, que está a nuestro mismo nivel. Ellos no están en la delincuencia organizada no está generando todos estos problemas por un tema ideológico, es dinero a fin de cuentas. Y saben que ante la debilidad del Estado, pues pueden hacer prácticamente lo que quieran. Ellos usan la fuerza, nuestros soldados, nuestros policías, nuestros guardias nacionales tienen que aguantarse. Lo hacen porque prácticamente los dejamos. Las fuerzas de seguridad pública, en este caso Guardia Nacional, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina Armada, tienen las herramientas para acabarlos, para hacerse cargo de ellos, pero la estrategia de seguridad no es una estrategia de seguridad, como bien mencionábamos, es una estrategia política orientada al, ¿cómo decirlo? Es una estrategia política orientada a que todo el mundo hable bien, está pensada en el hartazgo que tenemos de la violencia para apaciguar todo ese tipo de cosas en el show de, vean, estoy haciendo las cosas diferentes, no vamos a aplicar la violencia, pero los malos resultados que estoy teniendo ahorita no son culpa mía, son culpa de los sexenios anteriores. Porque es muy fácil decir, la verdad es que el sexenio actual, el presidente López Obrador la tiene muy cómoda. Él no inició el problema comenzó desde antes. Él heredó un problema así de grave con una estrategia que aparentemente no funcionaba. Algunos dirán que funcionaba poco, algunos dirán que funciona mucho, otros dirán que no funcionó. Y aplicó una estrategia distinta en la forma, pero muy similar en los hechos. Y a fin de cuentas, pues no da resultados. Y es muy fácil decir no da resultados porque, ¿qué creen? Calderón, Peña, etcétera. Pero a fin de cuentas estamos frente a la persona que ejecuta que no se hace responsable del resultado. ¿Quiénes son los afectados? Los agentes de seguridad pública, las Fuerzas Armadas que están en la línea. Y la verdad es que a fin de cuentas, afortunadamente, tenemos Fuerzas Armadas disciplinadas, tenemos que están llevando de la mano a las policías, que se disciplinan y que cumplen el ordenamiento superior de los abrazos, no balazos, pero al final los que pagan son ellos y los que se llevan la mala fama son ellos. Hay toda una discrepancia, lo platicábamos hace rato, me parece que tenemos dos malas decisiones. Profesionalizas a las policías, que es increíblemente complicado, que se ha tratado desde hace N cantidad de sexenios, y es increíblemente complicado por la atomización que existe a nivel municipal y la descompensación que existe a nivel estatal con las policías. O, esa es una muy mala decisión, lo hemos intentado, se han desperdiciado miles de millones de pesos en ese aspecto, o aplicas lo que está haciendo el presidente López Obrador, agarras a un cuerpo ya disciplinado, formado, con un servicio de carrera completamente estable, y agarras a un pedazo de estas Fuerzas Armadas y la reentrenas para ser policía. Ninguna de las dos opciones son buenas, pero ya hemos intentado una que no nos ha dado solución. Pues puede que personalmente no estoy de acuerdo en que agarren un pedazo de las Fuerzas Armadas para ejecutar funciones de seguridad pública, pero esa era la otra mala opción que teníamos. Entonces, hay que trabajar en alguno de esos dos aspectos y ver qué resultados termina dando en el futuro. Gracias, Cristian. Juan Ibarrola, esta pregunta te la hago porque básicamente la oposición ha criticado y ha dicho mucho sobre el pacto que llevaría a cabo la 4T, el actual régimen de López Obrador, con el crimen organizado, con el narco. ¿Es cierto esto? Porque, bueno, hay ciertas evidencias, ustedes lo saben mejor que yo, haber soltado a Ovidio, haber saludado a la mamá del Chapo, varios resultados en varios estados en las pasadas elecciones. Juan. Mira, Tony, yo creo que es muy difícil aventurarse en la verdad, en la posverdad, en la mentira, en la especulación. Pero déjame insistir en algo, porque el día que se sepa efectivamente que existe una alianza entre, y vamos a hablar de manera clara poniendo el dedo en la llaga,
El día que se demuestre, que se compruebe fehacientemente que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una relación directa, un pacto directo con el cártel de Sinaloa, con el Mayo Zambada, con los hijos del Chapo, con el propio Chapo, se acabó este movimiento que se llama Cuarta Transformación. En ese momento, es decir, el presidente tendría que renunciar, irse y su equipo, estos seguidores, estos fieles que él dice que tiene, también. Creo que es muy difícil llegar a ello. Sin embargo, Tony, creo que pones el dedo en la llaga en un punto muy importante, quizá de un desvío de atención a lo que verdaderamente sucede. Y me explico. Tenemos un país ya no a punto de estallar, tenemos un país que ya estalló y que cada estallido tiene un efecto en otros lugares. El estallido de Michoacán es lo que está empezando a estallar en Chiapas y no hay una respuesta para ello. El estallido que tiene Guanajuato es el estallido que está teniendo también Puebla, el que tiene Zacatecas es el que va a seguir con Coahuila, y aquí lo importante es de que no hay una respuesta. Las Fuerzas Armadas no es que estén atadas de manos, las Fuerzas Armadas saben qué tienen que hacer, saben cómo hacerlo, saben en dónde hacerlo y también la certidumbre legal que tienen para hacerlo. Sin embargo, ahorita están a la espera de otras órdenes y eso hay que decirlo con toda responsabilidad y como debe de ser. Sin embargo, de una manera objetiva, no de una manera fanática, de no existir el apoyo, la coadyuvancia que están dando hoy las Fuerzas Armadas en México, la Guardia Nacional, que como bien lo decía María Elena, pues es una institución difícil. Cristian hablaba de su importancia y debemos de ver a esta Guardia Nacional como la respuesta a Seguridad Pública Federal que todavía le falta tiempo para madurar y para poder hacer. Llegar a la conclusión de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene un acuerdo directo con un grupo delictivo, sería abrir la puerta a la posibilidad de que por lo menos los últimos 10, 15 presidentes de este país la han tenido con otros grupos. Me niego a creer que en México sucedan estas cosas y me quiero quedar como un ingenuo, Tony, no me quiero quedar como un escéptico, sino más bien como un ingenuo. Amo este país, creo en sus instituciones y sería muy triste, muy lamentable que un presidente llegue a de esta manera banal, abierta, demostrar que efectivamente tiene una predilección y una protección sobre un grupo delictivo. Ojalá no sea así. Esa sería mi respuesta, Juan, querido Tony. Entiendo tu respuesta, y tu postura. Sin embargo, dicen, y vamos a ubicarlo así, camina como ganso, grazna como ganso y mueve las alas como ganso. Bueno, ahí sería mi duda. María Elena, gracias Juan. María Elena, hemos hablado de la Guardia Nacional, esta parte fundamental en el eje de la 4T respecto a la inseguridad del país, a tratar de resolverla, que ya hemos dicho que no ha funcionado. ¿Es un éxito o un fracaso la Guardia Nacional? O como diría Lili Telles, los edecanes más caros del país. Mira, yo te diría que lo que sucede es que nos mienten desde lo que dice la Constitución, ¿no? La Constitución dice que sería una guardia civil y sin embargo en los hechos lo que vemos es que no es una guardia civil. Aproximadamente el 60% de sus integrantes son militares que no han dejado de pertenecer a Sedena o a Marina, ¿no? Luego vemos los 190 cuarteles que son disque de la Guardia Nacional, pero han sido pagados por Sedena y además a Sedena se le cedieron los espacios, no a la Guardia Nacional. Luego vemos, por ejemplo, la adquisición de los materiales, de los equipos, de los vehículos que utiliza la Guardia Nacional, que son también de Sedena, ¿no? Vemos el presupuesto de la Guardia Nacional que no se utiliza para profesionalizar a la Guardia como una policía civil, sino que se utiliza como gasto en servicios, en materiales, o sea, el gasto corriente, ¿no? Luego, el incremento que vemos de recursos a la Guardia Nacional que está proponiendo el presidente para 2022
serán asignaciones que más bien están dedicadas a otras erogaciones, ¿no? Entonces, todo esto que vemos y que ha señalado muy bien Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en su informe sobre la Guardia Nacional, bueno, lo que nos dice es que es una institución militar, cuando la ley dice que es una institución civil, ¿no? De hecho, si ustedes ven en la, ¿cómo se dice? En la Suprema Corte de Justicia, ya hay alrededor de 10 entre controversias constitucionales y litigios, ¿no? Que han metido diferentes actores políticos. Bueno, pues lo que vemos es que ahí estamos estancados, pero no sabemos todavía qué es lo que va a suceder. Pero de hecho, bueno, lo que vemos de la Guardia Nacional es que no es civil y que, como dice Juan Ibarrola, bueno, puede ser que lo que pasa es que todavía tarde en convertirse en una institución, ¿no? Y aquí me parece que pues el error fue cortar con machete lo que fue la Policía Federal, que si bien tenía problemas, y desde luego que los tenía, igual que la gran mayoría, desgraciadamente, de las instituciones de México, que tienen problemas de corrupción, en lugar de cortar con bisturí esas áreas y rehacer o mejorar la Policía Federal, pensaron en un esquema nuevo, que yo creo que en sí la Guardia Nacional no es una mala idea, ¿no? Y de hecho los últimos 3 presidentes han tratado de hacerlo sin tener éxito. Entonces, el problema es que una Guardia Nacional o la pones como un cuerpo intermedio, pero no desaparece una Policía Federal, porque ahora además necesitamos una Policía Federal que investigue, que no tenemos, porque ya vemos lo que pasa también en la Fiscalía General de la República, ¿no? Y ahora tenemos a los militares que, como bien sabemos, pues tienen los brazos atados, no porque no sepan qué hacer, porque llevan muchos años algunos de ellos en temas de seguridad, sino porque definitivamente por la razón que cada quien se imagine o que conozca, pues no los dejan actuar, ¿no? Entonces la Guardia Nacional es buena o mala, pues podría ser una buena idea, pero hoy es mala porque no nos está resolviendo a los ciudadanos. Yo creo que sí están afectando a las policías, sí están afectando a los militares en sí, pero los más afectados somos los ciudadanos comunes y corrientes, que somos los que lidiamos también todos los días con el crimen y no tenemos quien nos solucione. Totalmente de acuerdo. María Elena. Cristian, vamos a recapitular un poco en todo caso. ¿De qué se trata? ¿Es incompetencia? ¿Es subyugación? ¿Es complicidad? ¿Por qué no funciona la estrategia de seguridad en México? Y al contrario, sí, ha ido empeorando, ¿no? Me atrevo a decir, ¿no? Ya se superó a Peña Nieto y a Calderón en homicidios. Incompetencia no es. Como bien se ha dicho aquí, sí me parece que es un poco triste tener que sacar a militares de sus funciones constitucionales y llevártelos a constituir una Guardia Nacional completamente fuera de su ADN, ¿no? Pero, regresando al punto, tenemos 2, 3, 4 malas opciones, todas son malas. Me parece que el tema es, bueno, agarrar la menos peor de todas, por ser un poco redundante. En ese caso, bueno, la opción más estructurada fue agarrar personal militar para llenar los huecos. La estrategia de seguridad no funciona porque la estrategia de seguridad como tal, yo soy un ferviente, yo creo fervientemente que la estrategia de seguridad como estrategia no existe. Es más bien una estrategia política para apaciguar determinadas cosas y no está bajada a nivel técnico operativo. Tenemos guardias nacionales que están frenando migrantes por un tema político en vez de estar presentes en otros estados donde hacen falta, pero eso no es culpa de la Guardia Nacional. Eso es culpa de la persona que diseña cómo utilizarla. Y el comandante de la Guardia Nacional, pues, por mucho, o por más o menos entendimiento que pueda tener de cómo debería utilizar a su personal, pues él puede proponer, necesito un batallón de guardias nacionales aquí, pero si el presidente ordena, no, llévatelos para allá a detener centroamericanos, tiene que hacerlo a fin de cuentas. Afortunadamente tenemos Fuerzas Armadas disciplinadas, y esto es bien importante. Afortunadamente tenemos Fuerzas Armadas disciplinadas que van a hacer, dentro de la legalidad, van a cumplir todas y cada una de las órdenes que les den,
al máximo de su entendimiento, tratando de maximizar todo lo que pueden hacer. Pero si el comandante de la Guardia Nacional le dice, señor presidente, aquí en tal estado necesitamos 3 batallones de la Guardia Nacional por A, B, C y D, y el presidente dice, no, los quiero en Chiapas deteniendo migrantes, la orden sigue, no nos encanta, pero la orden sigue siendo legal. Y es aquí donde tenemos el choque de la parte política contra la parte estratégica y operativa con la que tendría que estarse usando la Guardia Nacional. Bien mencionaba Juan, y estoy de acuerdo con eso, con él, la Guardia Nacional no, es demasiado pronto, lo platicábamos también tú y yo hace algunos años, es demasiado pronto para saber si la Guardia Nacional funciona o no. Tiene apenas algunos años de creada, no tiene ni 3 años, oficialmente entró en 2019, démosle oportunidad. Estamos arrancando personal de todos lados, con historias distintas, con entrenamiento completamente diferente. Tenemos que reentrenarlos para hacer lo que nunca pudo cumplir por N cantidad de razones, quienes sí estaban encargados constitucionalmente de la parte de la seguridad pública. Cristian, pero ya lo dijo María Elena hace un momento, si tienen las manos atadas, ¿de qué sirve tanta preparación y lo que estás mencionando? Y es que es literal, el dedo en la llaga, no funciona. Mientras no haya la voluntad política de arreglar el problema y de absorber los costos políticos que implica de verdad resolver las cosas, la Guardia Nacional, en los miles de millones de pesos que hemos invertido todos los ciudadanos en capacitación y profesionalización para las policías estatales y municipales, no van a funcionar. Tenemos un problema donde, tenemos una situación donde la realidad estratégica y operativa en seguridad pública en nuestro país está siendo topada y acotada por las necesidades políticas de quienes desean que aparentemente todo esté bien. Gracias, Cristian. Juan Ibarrola, dime por favor, ¿hay alguna diferencia entre Rosa Isela Rodríguez y Alfonso Durazo, el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aquel que, yo lo voy a decir poniendo el dedo en la llaga, aquel que cínicamente utilizó el cargo para irse de gobernador a Sonora, y preguntarte si sigue Rosa Isela defendiendo lo indefendible como ahora en el Senado? Juan. Definitivamente, como funcionarios públicos, pues, un Alfonso Durazo reprobado como secretario de Estado y sobre todo como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Rosa Isela Rodríguez es una mujer quien yo considero, esto es a título personal, de lo mejor que tiene el presidente. Sin embargo, está en una posición sumamente difícil. ¿Por qué? Porque tienes una secretaría de Estado en la cual administrativamente, por lo menos en el papel, está la Guardia Nacional. La fuerza de la Secretaría de Seguridad Pública de Rosa Isela, la fuerza es la Guardia Nacional, una Guardia Nacional que por operación, por naturaleza, por doctrina, por axiología, pues está más inserta en el mundo militar, como bien lo mencionaba María Elena. Creo que el dato que ha sido publicado el día de hoy del número de efectivos de Sedena y de Semar dentro de Guardia Nacional, es decir, que su haber o su sueldo sale de la Secretaría de Defensa, es por mucho más del 58% o el 60%. Sin embargo, aquí estamos hablando de una funcionaria a la cual se le tiene que definir nuevamente, como se ha platicado en esta mesa, en este panel, un líder, un presidente, un comandante supremo que tiene que dar órdenes diferentes. Un presidente que debe de definir como jefe del Poder Ejecutivo hasta dónde va a crecer o fortalecerse esta Secretaría de Rosa Isela. Mientras eso no pase, pues simple y sencillamente va a seguir teniendo su responsabilidad con las fuerzas federales de apoyo, este proyecto por dar seguridad a todo lo que son instalaciones federales, pero hasta ahí, es decir, la Guardia Nacional es la que verdaderamente genera esto. Sí es muy importante comprender y avisorar que debe de venir un golpe de timón. La presión que está ejerciendo Estados Unidos en este momento, y esto no hay que olvidarlo, en materia de seguridad compartimos amenazas mutuas. Aquí todos los aspectos de seguridad nacional se comparten con Estados Unidos y con la región.
Estados Unidos ya no está viendo con buenos ojos lo que está pasando en México, y esto no es por buscar la traición a México. Esto es más bien, Tony, María Elena, Cristian, esto es más bien por entender que en México la seguridad se ha politizado a tal nivel que se ha debilitado. La seguridad se ha descuidado a tal nivel que olvidamos que tenemos un vecino, que es nuestro principal socio comercial, y también es el principal o el país más poderoso del mundo, y que no va a permitir que su patio trasero empiece a tener esos fuegos, esos estallidos de los que yo hablaba. Nada más el aumento que le dieron hacia $15 millones al quien dé un solo dato para poder atrapar al Mayo Zambada, que es el gran poder del narcotráfico y de la actividad criminal de este país. Es el gran poderoso de este país, al que evidentemente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana jamás va a atrapar. Fiscalía General de la República, con este señor impresentable que se dice fiscal general, que en vez de ir a trabajar con eso, no quiere meter a científicos a la cárcel, simple y sencillamente porque se descubrió que el hombre es un mentiroso y que es un débil en todos los sentidos. Para concluir esta pregunta, Tony, calificar la labor que tiene Rosa Isela Rodríguez, lo digo con respeto, debemos de dejarlo en un segundo plano. ¿Por qué? Porque no tiene todavía los elementos para hacerlo y, insisto, si no hay un golpe de timón con una verdadera estrategia compartida de seguridad, no solamente en México, sino con Estados Unidos, porque ahí estamos viendo los resultados, Rosa Isela va a pasar sin pena ni gloria de aquí a que termine el sexenio. Como lo hizo su antecesor. A ver, María Elena, habla Juan de un golpe de timón, pero vemos un régimen que se niega a cambiar. Se dice transformador, pero en los hechos, híjole, sí hay transformación, pero yo no me atrevería a decir que para bien. Pero bueno, muchos rezan, ¿no? Aquello de que estábamos mejor cuando estábamos peor. María Elena, ¿crees que se diera en un régimen que ya dio muestras de que no lo va a hacer, que no lo hizo con la pandemia, que aunque pase lo que pase, no cambia en sus posturas, se muestra más conservador que nada que lo que critica? Dime una cosa, ¿habrá un golpe de timón algún día o ya fue demasiado tarde? Mira, por lo que yo avisoro, no va a haber un cambio de timón. O sea, definitivamente si el presidente no cambió la estrategia de salud, como bien dices, cuando tenemos miles de muertos que pudieron haberse salvado, no veo por qué pueda el presidente cambiar la estrategia de seguridad o lo que él cree que es su estrategia de seguridad. Me parece que él no lo va a cambiar. Y tampoco no estoy segura que Estados Unidos nos presione lo suficiente para cambiarla, puesto que ellos tienen un problema enorme con los migrantes en este momento. El presidente Biden, uno de sus objetivos que tenía era precisamente abrir mucho más las puertas a los migrantes, lo cual no ha podido ser. Hoy tiene el mayor número de cambios legislativos que quieren hacer en Estados Unidos, ¿no? Y tienen la gran presión de los migrantes que están queriendo entrar. Entonces, me parece que en ese sentido, pues Estados Unidos se está aguantando por el tema de la migración, aun cuando coincido que no ve con buenos ojos nuestra política de abrazos y no balazos, ¿no? Pero además, pues no solamente sigue habiendo balazos, sino además bombazos. Entonces puede ser que lo siga viendo mal, pero no veo cómo vayan a presionar. Posiblemente sea porque no estamos cumpliendo con la normatividad del TLC y que por ahí vengan también las presiones, pero lo veo muy difícil. Y Rosa Isela, yo sí creo que sea una gran operadora política. Sin embargo, sobre el tema de seguridad no sabe, y precisamente por eso se ha de sentir cómoda, como se sintió cómodo Durazo, dándoles toda la responsabilidad a las Fuerzas Armadas. Definitivamente. Yo planteaba en un principio, Cristian, que el Estado habría renunciado a su obligación, a su deber de brindarle protección a todos los mexicanos. ¿Es así? El Estado no ha renunciado. Siguen
o sea, yo no dudo de la intención del presidente López Obrador, del Estado como tal. No me los imagino diciendo, despertándose un día diciendo, vamos a abandonar tal Estado. No me los imagino de esa manera. Me los imagino haciendo cálculos políticos para mantener la situación lo suficientemente controlada para que no reviente tan rápido, mientras logran sus objetivos políticos. Uno de esos es... siento yo, este es un comentario personal, los comentarios que hacía el presidente López Obrador antes de tomar posesión sobre las Fuerzas Armadas, los comentarios que hizo sobre la campaña, en algunos casos hasta despectivos sobre las actuaciones. Todos recordamos los comentarios que se aventó hacia la Marina Armada cuando un helicóptero disparó con un helicóptero disparó contra transgresores. Todos lo recordamos muy bien, las Fuerzas Armadas se sintieron ofendidas. Y siento yo que hubo un cambio de imagen, un cambio de imagen de las Fuerzas Armadas hacia el presidente cuando se dio cuenta, cuando se sentó en la silla y se dio cuenta que la única fuerza disciplinada que tenía realmente y que iba a hacer caso de lo que él ordenara siempre y cuando fuera legal, eran precisamente las Fuerzas Armadas. Por eso, y que además son excelentes administradores. De ahí viene todo el tema de, bueno, las obras que les han dado, toda la confianza en cuestiones de seguridad pública, y es ahí donde me parece que si bien no creo que sea, ¿a qué voy con todo esto? No creo que sea el olvido del Estado mexicano, más bien es una transferencia de responsabilidades de la seguridad pública, de la Secretaría de Seguridad Pública hacia las Fuerzas Armadas como tal. La última vez que nos vimos, Tony, platicábamos junto con María Elena que cuando no teníamos, después de que Durazo se fue, no había secretario de Seguridad Pública. Yo comentaba aquí en tu espacio que el perfil más adecuado era uno que se pudiera poner los guantes junto con el secretario de Marina y junto con el secretario de Defensa. No pasó, agarraron a una completa desconocida del tema, que está en un lugar muy cómodo porque sabe que lo que pasa en seguridad pública no es su culpa. Ella lo único que administra actualmente es el Servicio de Protección Federal, cuidando instalaciones federales, pero la responsabilidad de seguridad pública es el costo político de las Fuerzas Armadas. Por eso es que ella está como muy a gusto y probablemente me la imagino sentada en las reuniones completamente callada diciendo que sí a todo, sabiendo que no tiene ningún inconveniente y que ella no tiene nada que perder. En ese mismo sentido, no creo que haya una sumisión del Estado que nos haya, o que el gobierno se haya olvidado de la Secretaría de la Seguridad Pública. Me parece más bien que están en una posición lo suficientemente cómoda para decir, lo que pase no es nuestro problema. Nosotros no lo iniciamos, estamos procurando soluciones distintas, pero si nos equivocamos, es culpa de los sexenios anteriores. Entonces, no importa qué hagan, me parece que están utilizando más bien todo ese caldo de cultivo para cumplir objetivos políticos que poner en orden las cosas como tal. Muy bien, gracias. Gracias, Cristian. Pero bueno, al final, tácitamente estarían diciendo con sus acciones, estarían renunciando tal vez a eso que tú niegas. ¿Cómo no? Porque las acciones hablan más que las palabras. Pero bueno, yo quiero agradecerles infinitamente a los tres. Llegamos a la recta final de esta emisión. Han arrojado una luz de verdad invaluable sobre este tema. Gracias a los tres. Les voy a ir formulando un último cuestionamiento y diría así a Juan Ibarrola. Gracias, querido Juan, periodista especializado en Fuerzas Armadas. Si alguien sabe de estos temas es Juan Ibarrola. Agradezco profundamente tu participación, querido Juan. De las 10 ciudades más violentas del mundo, 7 son mexicanas. Tú hablas de golpe de timón. ¿Qué habría que hacer, Juan? ¿Qué sugieres tú? Si tuvieras a Rosa Isela o a los secretarios o al mismo presidente, ¿qué les dirías? Verdaderamente despolitizar. Sé que es muy difícil, suena ingenuo, insisto. Despolitizar lo que son las acciones de seguridad. Si no llegamos a un verdadero fortalecimiento, profesionalización de los cuerpos policíacos de este país, donde sea digno y donde puedas no tener la mano, por lo menos de entrada, de los grupos criminales, sería un gran avance. Evidentemente aquí lo que ha pasado es que el presidente, en esta intención de irse a las causas, ya se vio que no es por las causas.
Los grupos delictivos en este país no tienen ideología. Los grupos delictivos en este país lo que tienen es un hambre por ganar dinero, por ganar posiciones, ya por ganar poder político. Ahí está el caso de Sonora, ahí está el caso de Michoacán, ahí está el caso de Guerrero, donde grupos criminales son, ahí está el caso de San Luis Potosí, donde los grupos criminales son los que llevaron a los candidatos, a los gobernadores, y esto lo digo, insisto, con mucha responsabilidad, a gobernar. Obviamente, Tony, María Elena, Cristian, cuando tienes una situación de este tipo es muy difícil. Sin embargo, este golpe de timón sí se puede dar en el momento donde se tenga, insisto, la fortaleza interinstitucional para poder fortalecer policías municipales y estatales. Fortalecer de manera correcta, cosa que no ha pasado, cosa que no sucede. Por otro lado, la parte presupuestaria, donde en este sexenio pues, ha estado muy oscura, no es nada claro el hecho de lo que se supone están haciendo con compras consolidadas, con la eliminación de una gran cantidad de situaciones como capacitación, y simple y sencillamente estamos peor. Ese golpe de timón debe de ir en función de aplicar, de procurar justicia, de aplicar la justicia y de poder detener no solamente estas grandes cabezas, la labor que tiene que hacer ahí la Unidad de Inteligencia Financiera también sería muy importante replantearla, aún y a pesar de una gran labor, y esto creo que lo está haciendo bien Santiago Nieto, pero replantearla en función de los grupos criminales para poder tener algo de resultados. El problema es tan grande, Tony, y con esto no quiero dar una respuesta simplona, el problema es tan grande que ya se necesita tiempo también para poder solucionar medianamente las cosas. Es desafortunado, sí, la presencia de las Fuerzas Armadas va a seguir siendo necesaria, como lo ha sido en materia de seguridad pública los últimos 25 años, y quien diga que no, pues creo que está equivocado. Es decir, Fuerzas Armadas haciendo labores de seguridad pública desde hace 25 años. Algo han aprendido las Fuerzas Armadas en esta materia, y van a tener que seguir ahí. Desafortunadamente, hoy son el único recurso que tiene el país en este tema. Muchas gracias, muchísimas gracias, querido Juan Ibarrola. María Elena, 43 periodistas asesinados, 68 activistas, 100 políticos en la pasada elección también muertos básicamente a manos del crimen organizado. ¿Hay remedio? Porque nadie se salva, nadie nos salvamos, cualquiera podríamos ser presas de la violencia que permea en todo el país. ¿Hay remedio, María Elena? Yo creo que sí hay remedio, no lo veo en el corto plazo, sin embargo sí creo que hay varias cosas que tenemos que hacer. En primer lugar, refundar el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este sistema que se fundó a finales del siglo pasado y que sin embargo pues sigue siendo una ficción, ¿no? Pese a que el mecanismo se concibió en la ley precisamente para sentar las bases de coordinación entre federación, estados y municipios, y también, por supuesto, con las Fuerzas Armadas, en la práctica realmente no nació y menos se desarrolló. Yo creo que se debería de refundar pensando en todos los errores que hemos tenido y cómo solucionamos esto para que realmente funcione como un sistema y además se conecte con un sistema de justicia que tampoco hoy no tenemos, que lo hemos visto y como lo hemos platicado el día de hoy, bueno, la Fiscalía hoy no nos sirve, la Fiscalía General de la República hoy a los ciudadanos no es a quien nos sirve, se sirve a sí mismo el fiscal. Entonces tenemos que conectar el Sistema Nacional de Seguridad Pública con el sistema de justicia y por supuesto con el sistema penitenciario para que realmente funcionen en sí mismos y funcionen con los otros, ¿no? Por supuesto tenemos que hacer una política de prevención del delito que hoy tampoco no tenemos porque ya nos dimos cuenta que pensar que porque hay pobres, por eso tenemos inseguridad, bueno, pues es bastante ingenuo porque además ni siquiera a veces está conectado, ¿no? Yo creo que sí se pueden hacer mucho mejor las cosas, sobre todo cuando las hacemos tan mal, pues siempre hay la esperanza de poderlo hacer mejor, pero no creo que esto vaya a suceder si no hay suficiente presión de los ciudadanos y si no tenemos una oposición fuerte
para pensar en nuevas formas. O sea, creo que hay que salirnos de la caja, reconocer los errores que hemos cometido todos, ¿no? Reconocer a toda esta parte del país que muchos nunca alcanzaron a verla y entonces pensar entre todos cómo sí lo podemos hacer bien. Me parece que el pensar solamente unos o el pensar unos contra otros con la polarización que hoy tenemos tampoco no ayuda a repensarnos como país en un tema tan importante y en una crisis tan grave como la que tenemos de seguridad y justicia. Gracias, muchas gracias, querida Marielena Morera, presidenta de Causa en Común, también una mujer de primerísimo nivel en estos y en otros temas. Muchas gracias. Cristian Jiménez, querido Cristian, experto en armas de fuego y temas de seguridad. Dime una cosa, la Sedena, que ha recibido tanto poder y tantas actividades y tantas labores, no se distrae, ya, al margen de los abrazos no balazos, ¿no? Y de esta dinámica que ya hemos platicado en temas de seguridad. Al margen de eso, no se distrae con tantas cosas que hacer, es que nada más les falta vender mole los domingos. Cristian. Sí, cuidan gas, construyen aeropuertos, son responsables de organizar un aeropuerto, reparten libros, más todas sus temas de labor social, pintan escuelas, barren recámaras, etcétera, ¿no? Todo esto fuera de sus funciones principales. Aquí viene, esta es la parte, no se distraen. Desde los oficiales, jefes y generales, desde que son formados en las escuelas, en el heroico colegio militar, en la heroica escuela naval militar, están acostumbrados prácticamente a multiplicarse. Hay muchas cosas que nosotros como civiles tenemos nuestro límite. Ellos están acostumbrados a ser multifacéticos y a trabajar en varios frentes al mismo tiempo. Sí, evidentemente podemos ver que las Fuerzas Armadas están llegando a un límite, ya es un poco preocupante, pero no están todavía distraídos de lo que realmente, de las cosas que también son su función, ¿no? Afortunadamente nuestros mandos en esos temas están increíblemente bien preparados, están acostumbrados a largas jornadas de trabajo, están acostumbrados a trabajar en varios frentes, todavía están en capacidad de sacar el trabajo y, como lo mencionaba al principio, afortunadamente tenemos Fuerzas Armadas con disciplina, con mística y deseosas de servir al pueblo. El día en el que, de lo contrario, imagínate, ¿no? Tanto trabajo, afortunadamente no estamos en una república bananera donde el general quiere ser presidente porque quiere ser presidente. Tenemos unas Fuerzas Armadas subordinadas a un poder civil y en el momento en el que se empiecen de verdad, que las cuerdas se empiecen a romper, en ese momento van a empezar a levantar la mano y van a decir, ya no podemos. Pero afortunadamente todavía no llegamos a ese punto. Sí, aparentemente son muchas cosas, pero la capacidad de organización, la capacidad operativa, la mística de servicio permite todavía trabajar de manera adecuada. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a los tres. Marielena Morera, presidenta de Causa en Común. Gracias, querida Marielena. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación, Tony. Al contrario, siempre es un placer y un honor. Tú formas parte ya de este programa a lo largo de más de un año que llevamos en esta emisión que nació precisamente en la pandemia. Recuerdo perfectamente que prácticamente Marielena y Juan fueron padrinos porque estuvieron en la segunda emisión de este programa hablando de aquel atentado de García Harfuch. Lo recuerdo, es un programa que me gusta muchísimo. Dime, Marielena. Oye, Tony, solamente me gustaría también poner otro mensaje aquí en tu programa. Sí adelante. Sí creo que las Fuerzas Armadas son disciplinadas, sí creo que saben hacer las cosas. Sin embargo, también creo que es el grupo que menos rinde cuentas, sobre todo en temas económicos. Y me parece que el darles tantas responsabilidades y el darles tanto dinero sin una rendición de cuentas también les puede pegar en el punto de flotación y podemos debilitarlas. Entonces creo que también tenemos que tener cuidado en ese sentido y no es culpa de las Fuerzas Armadas, por supuesto, pero sí es responsabilidad del gobierno de México el darles tantas responsabilidades sin rendición de cuentas y que los pueden llegar a fracturar hacia el interior.
¿A qué te refieres, Marilena? ¿Se podrían corromper? Pues sí, o sea, todos nos podemos corromper cuando no le rendimos cuentas a nadie del dinero público. Todos nos podemos corromper y hartar cuando nos dan tantas responsabilidades y cuando quieren que seamos los que tengamos la responsabilidad de todo, ¿no? Ya Cristian decía algunas de las responsabilidades que les han dado, pero hoy un militar dirige las finanzas del ISSSTE, otros militares están en temas de administración de puertos y aeropuertos, otros están construyendo, ¿no? Y definitivamente ellos también tienen que usar civiles a quienes les dan los contratos, ¿no? Y no hay claridad de cómo se dan estos contratos, no hay claridad de cómo se utiliza el dinero. Y sí creo que ellos son muy efectivos, hacen las cosas rápido, son más eficientes en el gasto, pero no hay rendición de cuentas de este gasto. Entonces sí tengamos cuidado en todo lo que les estamos encargando y que al final del día pues pueda ser ahí un tema quizás hoy oculto, pero que el presidente en realidad lo que busque es desfundarlas, ¿no? Porque él lo ha dicho muy claro y lo dijo muy claro en una entrevista donde él dijo, si fuera por mí, yo desaparecería a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y el presidente siempre anuncia lo que hace. Y aquí lo Gracias. Sí, sí, aunque sean delitos. Bueno, gracias, Marilena Morera. Juan Ibarrola, gracias por habernos acompañado. ¿Tenías algo que decirnos al respecto? Y brevemente, la cuarta misión del Ejército, una mención en su ley orgánica, es participar en todo proyecto de desarrollo nacional. Hay que ser muy objetivos en esto. El aeropuerto no lo están, o sea, no hay albañiles, no agarramos soldados para ser albañiles. Está el cuerpo de ingenieros construyendo un aeropuerto, nos guste o no nos guste, pero ahí están. Van a tener que entregar cuentas, creo que esto es importante, María Elena, van a tener que entregar cuentas al final, por ejemplo, de este proyecto que termina el 21 de marzo del año que viene. El general Vallejo, el ingeniero que está al frente de esto, va a tener que entregar cuentas, porque efectivamente es un gran proyecto. La instrucción, y esto lo digo brevemente y sin ingenuidades, la instrucción del general secretario como del almirante secretario va en función a por lo menos lo que en el discurso López Obrador dice, que es cero corrupción. Ojalá se logre. Están persiguiendo, lo digo de buena fuente, están persiguiendo elementos del ejército y de la marina que han caído en actos de corrupción. Se sabrá o no, pero lo están haciendo. Por tanto, no digo que debemos de estar completamente seguros de que no va a haber actos o de que va a ser tan opaco, la opacidad va a ser tanta que nunca vamos a saber. No, de lo que se trata es justamente de eso. Ya lo veremos cuando tengan que rendir cuentas. Gracias, Tony. Gracias, Marilena. Un beso y la admiración y mi cariño de siempre, mi respeto para Marilena Morera. Para mi instructor de tiro, Cristian, un fuerte abrazo. Teníamos tiempo de no vernos. Gracias, Tony. Al contrario. Muchas gracias, Juan Ibarrola, periodista especializado en Fuerzas Armadas. Sabes que te quiero y te admiro profundamente. Cristian Jiménez, experto en armas y en temas de seguridad. Gracias, muchas gracias, Cristian. Se te extrañaba también, gracias. Muchas gracias, Tony, por abrirme el espacio otra vez. Y bueno, gracias, María Elena, gracias, Juan. Un gusto verte de nuevo. Aquí estamos a tus órdenes cuando gustes. Gracias a los tres. Han arrojado de verdad luz a este tema tan complejo, tan profundo, tan complicado, que seguramente seguirá dando de qué hablar y estará esta emisión abierta para nuestros queridos expertos, pero también abierto para la pluralidad y para todas las voces que en esta emisión quieran y puedan manifestarse, expresarse. Yo soy Tony Aguirre y siempre le digo que usted, sí, usted tiene la última palabra sobre el México violento de Andrés Manuel López Obrador. Esto fue El Dedo en la Llaga. Hasta la próxima. Gracias, buenos días, buenas tardes o buenas noches.